Hoy es Domingo de Ramos, que no es precisamente la fecha, pero es la forma de seguir un calendario semana por semana, lunas nuevas y toda la cosa. Por eso la fiesta de Pascua de los judíos nunca coincide cada como 5 o 6 años, como que sí cae en las mismas fechas, pero sigue otro sistema de contar los días y cuándo comienza el mes y cuántos días cuentas y todo eso. Pero hoy celebramos Domingo de Ramos y lo llaman así por las palmas que ponían en el piso y ponían sus mantos en el piso y sobre el burrito. Y hemos hablado de eso, de que realmente lo que venía sucediendo desde Betfagé y Betania hasta Jerusalén, que había un puente sobre la barranca dando al templo. Entonces, lo que tú has visto en muchas fotos, lo que es la puerta del oriente que está cerrada con piedra, llegaba a esa puente. Entonces en aquel entonces el puente es así y la puerta abierta, pero Jesús llorando cuando viene la procesión y ya se ve y era un día cualquiera. Aunque fue profetizado y el día más importante de la ciudad de Jerusalén ya estaba. Y era en la tarde de ese día y no... O sea, tenían tiempo pues para prepararse y los escribas que tenían que estudiar estas cosas y saberlas, no estaban estudiando, no estaban atentos y el mejor día vino y se pasó. Y Jesús lloró porque dice, no conociste en tu día lo que es para tu paz. Entonces, y también, o sea, ya se apartará la gloria, tu lugar será quitado y eso es también la sentencia. Siempre decisiones tienen consecuencias. Entonces, aquí en Filipenses 2, lo que vamos a ver primero, lo que un título, una frase es Gloria in profundis, que decimos en Navidad Gloria en excelsis, o sea, en las alturas, pero también gloria en lo más profundo, en lo más bajo. Y es importante ver esto, en la encarnación es simplemente el comienzo de esa gloria en profundis, o sea, en lo más bajo. Entonces, Filipenses 2 da una instrucción, aquí, los primeros versículos, una instrucción para los filipenses que venían bien, pero cómo afirmar sus pasos mejor, cómo prosperar y florecer más en su fe, viviendo juntos así. Entonces, versículo 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Entonces, en la primera parte es eso, no tienes que estar como repleto de afecto entrañable y hay días para todos nosotros que repleto no, o sea, ráscale. No juntas ni una cucharada cafetera de afecto entrañable, pero si hay algún afecto, si alguna comunión, alguna misericordia, algún consuelo de amor, entonces importante con eso es que buscamos como que la sobreabundancia para poder tomar el siguiente paso, estar tan repletos de gozo y de amor y de consuelo y todo eso, como estar tan así que ahora sí voy a tomar el siguiente paso. Y simplemente dice, si tienes los inicios de eso, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, unánimes no es un término democrático aquí, que todos votaron a favor, sino es una misma alma. O sea, realmente estar tan así de entendernos y saber cómo es caminar juntos en la luz, que es una misma alma. El mismo gozo, el mismo quebranto también. Entonces, teniendo el mismo amor, sintiendo lo mismo, o sea, como que nuestro rumbo va en la misma corriente. Entonces, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora, hemos visto en los evangelios, si has leído a través de los 4 evangelios, te caes en ciertas conclusiones. Una es que Jesús siempre decía y hacía lo mismo, era muy consistente en esto, nunca le dejó en duda nada,
pero que sus discípulos tenían problemas con rivalidad, ambición, actitud superior, sintiéndose con cierto derecho sobre los demás. Entonces, que eso es un atributo muy humano. Ahora, ellos al recibir el Espíritu Santo nacen de nuevo y las cosas empiezan a cambiar. ¿Te acuerdas cómo en Hechos, en el día de Pentecostés, llenos del Espíritu, fuego sobre sus cabezas, un ruido como un viento recio, o sea, toda la ciudad alarmada y viniendo buscando qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces después, con las amenazas de cárcel y muerte en el concilio, llegan al aposento alto con pues, grupos de oración y todo eso, muy, muy padre, muy bonito. Pero llegan y les cuentan lo que estaba pasando, lo que les amenazaron. Y unánimes, ¿ves? Alzaron la voz. Entonces ya han pasado semanas. De la ascensión a Pentecostés pasaron 10 días. Pero ya pasaron más días para llegar a ese punto que arrestaron a los apóstoles y los llevaron al concilio, les amenazaron y todo eso. Entonces vamos a decir quizás ya hasta 2 meses desde la ascensión cuando esto sucede. Y unánimes alzaron la voz y oraron muy bien. Y fueron otra vez llenos del Espíritu, el lugar donde estaban tembló, hablaron la palabra de Dios con denuedo. En lugar de aplacarse, tenían más valor y más sencillez al decir el Evangelio. Ahora, es importante ver con esto que decimos, bueno, entonces así tenemos que orar para que haya poder. Pero lo que no estamos viendo es que estaban unánimes en Hechos 2, estaban todos juntos en el aposento alto, eran como 120, todos juntos, unánimes, orando. Ahora, ¿qué estaban orando durante esos 10 días? No nos dice. Pero se notan los cambios simplemente en los apóstoles desde cuando Jesús resucitó y ellos en total incredulidad, contradiciendo a las mujeres que ya lo vieron vivo y todo. O sea, ves un cambio tan fuerte de ver a Jesús resucitado, comprobar físicamente, lo tocaron, físicamente lo vieron y todo eso. O sea, vieron sus cicatrices y todo eso. Tomás, fuera de toda duda. Entonces todo eso es real. Pero entonces 40 días, está con ellos, luego está, luego no está, luego les enseñó muchas cosas que no nos dice, pero sabemos por Hechos y las epístolas qué es lo que Jesús sí les encargó en mes y medio, 40 días. Asciende y se sienta a la diestra del Padre. Paz. Cumpliendo lo que Daniel profetizó. Daniel profetizó cómo el Mesías iba a llegar a Jerusalén y presentarse como tal, como Mesías, cómo iba a ser rechazado y morir, pero no por sí, o sea, no por algo que ha hecho, y cumplido. Entonces habla de todo eso pero el ángel está explicando en eso, lo vamos a ver más en detalle cuando estudiamos Apocalipsis, pero el ángel le dice, estas son las cosas y va a llevar esto de tiempo para llevarse a cabo. Entonces todo esto va a pasar, todo esto va a pasar, todo esto va a pasar y va a quitar la prevaricación, va a quitar la iniquidad, va a quitar el oprobio, todo esto, pero es una secuencia. Cuando Jesús llega a Jerusalén, Domingo de Ramos, en la entrada triunfal, es una piedra muy pesada cayéndose en la calle delante de ellos. Lo que está pasando, porque está cumpliendo algo, es tan llamativo. Por eso cuando dicen, viendo cómo los muchachos estaban alabando a Dios y cantando salmos y atribuyéndole a Jesús el de ser Mesías, dicen, no oyes lo que están diciendo, cállalos. Y dice, si estos se callan, las piedras van a clamar. Es importante ver eso. Entonces a veces llegamos domingo y estamos así, gruñón, apagado, por culpa de los que vinieron conmigo, no es mi culpa, o sí es mi culpa, pero total, ¿qué? Y así entonces con no muy buena actitud. Y queremos otra vez como los filipenses, cuando tenga buena actitud, entonces voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero dice, si tienes alguna misericordia, si hay algún consuelo de amor, si algún entrañable, o sea, si tienes inicios de eso, ya puedes tomar el siguiente paso. Entonces, sean así, dice. Y luego, me imagino, para los filipenses que no eran renuentes, no eran rejegos,
Pero aún así es un poco complicado. Es decir, entonces sientan lo mismo. Sean de una misma alma. Tengan mucho amor. Y todos estamos así. O sea, nomás de mi casa para acá ya me peleé 3 veces. Conmigo, con Dios y con mi familia. En lo que subo de la rampa ya me enojé porque me ganaron mi asiento favorito. O sea, todo esto dices y luego, ¡pum! Ahí estamos en Filipenses y nos está diciendo qué hacer. Digo, mira, para en 8 días a ver cómo me va, pero ahorita ya no. Ya troné. Entonces, pero, no, o sea, obviamente no es necesario tener todo esto, sino inicios nada más y con eso puedo tomar el siguiente paso. Entonces, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces Jesús en la entrada triunfal se presenta, despeja otra vez en enorme plaza del templo, quita todo. Entonces eso no era nomás 5 minutos, decir, ya sáquense, así como perros en una boda o algo así. No, o sea, volteando mesas y era mucho y mucha gente. Y la gente está haciendo esto, que vino a orar, vino a traer un sacrificio. Entonces la gente está así, los comerciantes están enojados, está tirando monedas, gente está diciendo, agarra un manojo de monedas y dice, ¿dónde es? Un para Dios, un para mí. Y, o sea, así. Entonces es un desorden, es un circo lo que está pasando. Dice, pues lo hicieron como plaza de mercado y ahora ya lo han hecho como cueva de ladrones. Entonces la segunda vez que lo hace como cueva de ladrones, ¿cómo esperan justicia? ¿Cómo esperan comprensión? ¿Cómo esperan como un trato blandito y educado a estas alturas? No. Pero habiendo despejado, acuérdate, siempre que la Biblia dice, despójate de ira, de amargura, de maledicencia, despójate de eso. Y luego siempre nos dice, y vístete de esto, de misericordia, de ternura, de amor. Entonces siempre algo quita esto para poner lo que debe estar ahí. Entonces cuando despeja todo eso, va y trae los enfermos que están junto al estanque de Bethesda. Algunas veces como que no te das cuenta. El estanque de Siloé está al otro extremo de la ciudad, pero el estanque de Bethesda era donde lavaban los borregos antes de llevarles al altar. Entonces es ahí donde el milagro, que el paralítico y todo eso. Ahora sí, porque dices, Jesús va ahí y ahí está el estanque, ahí está el paralítico y él se levanta y entonces se despide, chócamelas así, pum, pum, así sus cuates que siempre estaban echando coto ahí, jugando brisca, esperando que se mueva el agua y ahí se van arrastrando y otro les gana. O sea, eternamente esperado en un milagro para que mi vida ya se componga. Otra vez, si hay algún amor, si hay algún afecto entrañable, o sea, los inicios de eso es suficiente para empezar. Entonces, Jesús nomás sanó uno y los demás así. ¿Qué pasó? Lo sanó. ¿Cómo? ¿Y por qué a él y no a mí? ¿Por qué le dijo a él y no a mí? ¿Quieres ser sanado? Sí. Y a ti no te pregunté, cállate y así, síguete amolado aquí en tu enfermedad. Entonces piensa en eso y podemos decir, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo tan mezquino con sus bendiciones y sus sanidades? Pero ese día, cuando llega, entonces traen a todos los enfermos del estanque de Bethesda, paralíticos, ciegos, cojos, o sea, todo tipo de enfermedad y ahí están. No era muy bonito. Y muchos de ellos con problemas de movilidad olían muy mal y no tenían la mejor actitud tampoco. O sea, tú estás pensando, muchas veces pensamos que en una situación así como el estanque de Bethesda, todo el mundo se la pasa orando, diciendo versículos bíblicos, siendo bonitos y piadosos. Pero sí se acuerdan cuando una vez ayudé a un ciego en Tehuacán, porque venía y era muy conocido, estaba en catedral y a las 12 se pasaba a Nuestra Señora del Refugio, o sea, era la rutina y lo encuentras aquí, luego lo ves caminando, pidiendo limosna, era cojo, como que apenas podía caminar, malformación de huesos en sus piernas, entonces, y ciego. Entonces, pues ahí va caminando, o sea, súper difícil su vida, ¿ok? De acuerdo, su vida es muy difícil. Pero siempre decíamos el cieguito.
Y eso le decimos porque eso como le regalamos favor y gracia y ternura, simplemente agregando hito. Ya, pero realmente es un ciego. Pero entonces el cieguito, entonces va pasando y topa su bastón de cieguito, topa su bastón con el fierro del letrero de la parada del camión, de la ruta. Y yo estaba esperando la ruta en el mero centro, ya para irme a mi casa, hice los mandados, todo mío muy así. Y así va pasando el cieguito y se topa así y se desorientó. Entonces va como que dando vuelta, pegando eso, pensando yo creo que era una pared. Y tú dices, pues que no ve, que no es pared. Sí, no ve. Entonces, o sea, si no hace esto con la punta del bastón, no puede tomar dimensión y ver que es un ángulo de fierro y no una pared. O sea, yo así dije, nunca dimensioné, qué difícil su vida, sujeto a cuántas cosas que se te atraviesan y tú vas bien y con los ojos, bueno, con un ojo viendo y el otro viendo textos cuando manejas, pero y luego te sorprende el bache. Él va así, toma un paso y ve si no hay forma, si no hay problema, si no va a pisar un perro o algo así. Entonces él así empieza a dar vuelta y está la banqueta, porque el ayuntamiento allá, como en muchos lados, ponía más asfalto, pero no quitaba nada. Entonces al rato la banqueta llevaba por mucho 2 centímetros sobre esto, entonces no siente, porque no ve la orilla de la banqueta, de casualidad hace esto, entonces ya va a pisar y viene la ruta. O sea, ya va a estar en la calle y no ve, y el ruido es el mismo ruido que estés en su camino o no estés en su camino. Entonces le agarro de brazo y digo, amigo, a ver, es por acá. Y ya vas a la ruta, digo, vas al refugio, ¿verdad? Sí, entonces es para acá, ya te orientaste. Ok, si va bien, pues Dios te bendiga. Dice, gracias. ¿Es usted albañil? Muchos ya saben ese cuento. Eso fue un gran día para mí. Es usted albañil y yo así, y sintiéndome lleno de virtud, ayudé al cieguito, que no lo atropellaron. Soy buena persona. O sea, no diciéndolo, pero sí sintiéndome un perfume celestial y toda la cosa. Entonces ahí estoy y dice, no, ¿por qué? Porque apesta como albañil. Y se va así, pero toma. Fue revelación para mí porque yo con la idea de que el cieguito, como lo vemos así, con ternura, pobrecito cieguito, le dejas una moneda, le ayudas que no le atropellen y todo. Tú tienes la idea que igual está lleno de ternura y que tiene una actitud superior a todos los demás en cuanto a la divina providencia y lo que Dios hace en su soberanía y la fidelidad de Dios. Y sí, Dios me ama y todo eso. O sea, Él realmente aborreciendo toda la gente que pasa frente a Él que Él no puede ver. Y esperando que algo bueno suceda en su vida. O sea, sí fue un momento para mí. Entonces, cuando pienso en esto, Jesús despejando la plaza frente al altar, trayendo estos que era ilegal traer gente con deformidad, con enfermedades, cojos, ciegos o cualquier cosa, no podían pasar. Quita a los levitas que estaban en las entradas que no permitían. Por eso los limosneros los encontrabas fuera, en las entradas a la plaza del templo. Entonces, tú no, y había vigilancia para eso. Los quita Jesús y traen a todos estos. Cuando llegan los alguaciles, que después lo arrestan más adelante en la semana, cuando vienen así porque hubo alarma y qué es esto y Jesús de Nazaret está así haciendo esto y metiendo enfermos al templo y todo, llegan y es que está metiendo cojos. ¿Cuál? Y ciegos, no. Y otros enfermos, no. ¿Cuál? Salta. O sea, todos sanados. Entonces ya está el Mesías, como en el libro de Daniel, presentándose como tal en el templo, sanando toda enfermedad. Que es importante ver eso. Entonces, con un milagro demostró algo a ese paralítico, pero con muchos milagros demostró algo a toda la nación y lo repudiaron.
Entonces no tenemos que pensar que con un milagro más ya queda convencido, que con una maravilla más ya se le quita la amargura, la incredulidad o algo así. Necesitamos ver que eso viene de otro lado, no por los milagros. Ok, entonces, dice, bueno, entonces, ¿por qué los milagros? Son credenciales para decir quién es, pero algo más viene. Ok, entonces, versículo 5. Entonces, así tenemos que hacer, y nosotros no necesitamos sobreabundancia, sino con los inicios de afecto entrañable, consuelo de amor, alguna comunión en Cristo, o sea, los inicios, no siendo todavía como que cristianos bien cuadrados y de peso completo, sino simplemente ya tengo los inicios de eso. Pero dice, y luego te vas a topar con la cruda realidad que no eres apto para esta vida de cristiano. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Tenía derechos, tenía dignidad, tenía honor y gloria. Y no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, o se vació como una jarra, así, de agua. Se vació tomando forma de siervo. Entonces, si quieres servir, lo primero que no puedes estar es lleno de ti mismo, lleno de la conciencia de tu dignidad, tu preparación, tu experiencia, tu sabiduría, tu antigüedad, etc. No puedes estar lleno de eso. Entonces, vaciado de todo eso para tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero si te das cuenta, Dios había tomado forma de siervo desde la creación, cuando Él con sus dedos juntó el polvo y formó a Adán. Único ser que fue formado por Dios. Los demás Dios habló y fue. Leones, jirafas, ballenas, águilas, todo lo que hay, animales, plantas, estrellas, todo eso, sea la luz, sea el mar separado de tierra seca, y simplemente la creación, la materia lo obedece. Pero Dios formó el polvo con sus dedos y sopló aliento de vida en él. Entonces la primera palabra que Adán escucha es la voz de Dios respirando así, Yahweh, Yahweh, en sus oídos. Y Adán vivió y abre sus ojos y el rostro de Dios. Impecable todo. Que es importante ver eso, y se vació. O sea, Dios tomó forma de siervo cuando formó a Adán. Cuando puro espíritu, por eso el gnosticismo siempre quiere invadir el cristianismo y no cabe, porque puro espíritu, la divinidad, tocando polvo, tocando lo que es materia, lo que es material, no puede ser. Y Dios dice, yo lo hice. Y aquí todo lo que hice era bueno. Hice los mares y eran buenos, hice los cielos y el firmamento y era bueno, hice al hombre y era bueno. Todo lo que hice, todo lo que yo hablé fue bueno, y todo lo que tocaron mis dedos fue bueno. Y ya no lo es, pero Él lo hizo bien. Entonces, hecho semejante a los hombres, que es una maravilla, que es algo que siempre nos quedamos así tratando de pensar. Pues entonces, si Dios se hace hombre, ¿quién maneja a las galaxias que no se choquen? No, pues el Padre, porque el Hijo realmente no es necesario. Ya está el Padre. ¿Verdad que eso es el concepto que hemos tenido? El Padre está en su trono y Él sigue manejando. El Hijo está medio cuerpo salido de la ventana ayudando a Adán o los hijos de Adán a ser salvos. Agarra a Adán, tu mano, y así lo jala para el carro, y el Padre está así, el Espíritu Santo mirando atrás para que el diablo y balacera y todo eso. Has visto muchas películas. Lee la Biblia. Entonces, viendo eso, ¿cómo que el Hijo no era tan necesario? Colosenses 1, todo fue hecho por Él, y nada de lo que fue hecho sin Él. Todo en Él subsiste, todo de Él depende. Entonces tenemos que ver cómo que el Hijo no es necesario. Hebreos 1, que Él sustenta el universo por su palabra de poder. Entonces el Hijo es necesario, es indispensable, pero fue hecho hombre.
Entonces, Dios tomó forma de siervo simplemente en decir, el Cordero es inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba en la mente de Dios cómo iba Él a asumir todo el daño de todo el crimen, de toda la tragedia, de toda la injusticia, de toda la rebelión, de toda la vileza. Él asumir todo el daño, Él, y pagarlo, y librar almas de tener que pagar lo que no pueden. ¿Ok? Entonces, viendo eso, digo, ok, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, o esquema de hombre, el perfil, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, otra vez, dame humildad. No, humíllate tú. O sea, lo mismo que quiere, bueno, yo voy a ser humilde y muy humilde como Dios quiera. Yo voy a ser humilde cuando Dios me dé humildad. O sea, Dios ya está diciendo, humíllate. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Se humilló a sí mismo. No esperó que alguien, hasta el Padre, lo humillara. Es importante ver eso. Y se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Otra vez, si tú estás esperando que Dios te haga obediente, eres un burro. Y a los burros también los ama Dios, pero no seas burro. O sea, la Biblia lo dice, Salmo 32, no seas como el burro, no seas como mulo, no seas como el caballo, que no te hacen caso si no pones una cuerda en ellos y los jalas así. No te escuchan, no te hacen caso por tu voz nada más. Entonces Dios dice, con mi ojo sobre ti te guiaré. Eso tiene que ser tu meta, que simplemente donde Dios está mirando, tú empiezas a mirar, y donde ves que Dios quiere llegar, tú ya estás caminando hasta ahí, porque eso es ser guiado por el Espíritu. No esperar un zape, un jalón de mano cada vez porque andas distraído, porque andas arrastrando los pies, y Dios te tiene que hacer algo para moverte. ¿A poco? O sea, ¿cuándo es agradable? O sea, si tú tienes un negocio, tú no contratas a nadie que sea así. Pero ahí estamos diciendo, yo soy hijo de Dios. Bien rejego, pero soy hijo de Dios. Sí, pero ¿así? Entonces es ahí. Entonces imagina a los primeros discípulos, los 120, en el aposento, en el día de Pentecostés, los días que habían visto a Jesús, 40 días. Resucitado, enseñando, explicando, aclarando dudas. Luego 10 días que se fue al cielo. Dice, ahora vayan ustedes a hacer esto. Regresan a Jerusalén porque dicen, ¿cómo que ser sus testigos hasta el último de la tierra? O sea, no puedo ni siquiera llegar a mi casa sin enojarme con alguien. O sea, ¿cómo? Entonces ve el tamaño de arrepentimiento, y rascando y sacando más lodo y sacando más lodo y cada vez más lodo, dándose cuenta, nosotros no somos aptos para esta vida que nos asignó. No puedo. Y viene el poder de Dios sobre ellos y ya pudieron. Pero para eso tenían que hacer lugar, tenían que hacer espacio. Sacar cosas, y eso es lo que hace arrepentimiento. Como hemos visto 1000 veces, arrepentimiento es metanoia, es cambiar tu pensamiento al revés. Y muchas veces queremos pensar que ya voy pensando bien, ya soy chido, ya no chafa. O sea, ya ahí voy. Y metanoia es otra vez ser confrontado y decir, no, pues no, así no está bien. Y lo rechazas y dices no, y lo sacas. Y no estás reciclándolo, no, es basura, que se queme. O sea, no estás tratando de rescatar tus actitudes de antes, tu pensamiento de antes, tu orgullo de antes, como reciclarlo o al monstruo le das una peluqueada y ya no se ve tan de terror, pero sigue siendo monstruo. Mátalo con una bala de plata ya.
No corresponde. Entonces eso es arrepentimiento, porque se ve, no dicen lo que está pasando, pero el que ya caminó esto, ya sabe lo que tiene que haber sucedido en ellos para que sean hombres tan cambiados en cuestión de semanas. Tirando su basura y deja un hueco para llenarse de gloria. Entonces, estando en condición o esquema de hombre o perfil de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ya exaltado hasta lo sumo. Vamos por favor a Marcos, capítulo 9, Marcos 9. A ver si has pensado lo mismo que yo. O sea, me hice la pregunta y tuve que ir buscando respuestas en la palabra. Marcos 9. Primero, la confesión de Pedro en Cesarea, o sea, literal en Las Vegas, Acapulco, Puerto Vallarta, Cancún en Semana Santa, así, en Cesarea, Filipi. Entonces está ahí la confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice: bien, Pedro, mi Padre te lo reveló. Al rato Pedro, ya muy crecido, ya le salen, ya no es pollito, ya le salen plumas de vuelo por todos lados, ya empieza así. Y entonces, y Jesús dice: quítate de mí, Satanás. Qué feo. O sea, todos admiramos a Pedro, todos lo queremos, todos un día nos queremos burlarnos de él también, porque se ha de sentir muy bien tener a alguien más payaso que tú, más torpe que tú, y poder decir: ¿qué onda, Pedro? Anoche no pude dormir, Pedro, fíjate, es que no dejaba de cantar un gallo del vecino. Pedro, ¿qué pasó? O sea, así, hacerle carrilla y todo eso. Pero entonces Jesús dice, finales de capítulo 8, llamando a la gente, versículo 34, a la gente y sus discípulos, y Pedro bien incómodo, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El problema es que decimos: es muy difícil, es la única forma. Porque si no, hay peso que tú no puedes arrastrar. Es un bulto que no puedes cargar y no puedes arrastrar. Entonces, niégate y toma tu cruz y sígame. Entonces, al decir Jesús, lo está aligerando, lo está simplificando y lo está haciendo algo inmediato para nosotros. Es cuestión de minutos que puedes empezar este proceso y seguirle. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y decimos: qué lindo. Pero cuando sucede, no es lindo. Y a veces es perder tu vida por causa de Jesús y el Evangelio durante 50 años. Estar perdiendo tu vida. Estar negando lo que era tu beneficio, lo que era tu mejor vida. O sea, tu mejor opción es morir así por milímetros durante 5 décadas, y a veces sucede un instante, cuando menos esperado. Dice: todo el que pierda su vida por causa de mí, negándose a sí mismo, tomando su cruz y siguiéndome, y lo que encuentre en su camino, pero así, y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras. Es muy serio esto, bueno, yo no vengo, me traen. Jesús está diciendo: el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo:
De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. Versículo 2, capítulo 9. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Eso es clásico de Marcos, su lenguaje, su forma de este Marcos para decir lo que Mateo también describe, lo que Lucas también describe, pero como un poco más así. Y Marcos dice, no, o sea, ni jabón oro, ni tepeyac, o sea, nada lo blanquea así, nada lo deja así, o sea, para que te quede muy claro que esto no fue simplemente una cuestión de que sale el sol y como que iluminó mejor a Jesús o algo así. Sino, no, algo profundamente, drásticamente diferente sucede. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él dice, ok, está Jesús, está Elías, está Moisés. O sea, son las 3 figuras del mundo judío del primer siglo. Elías porque es el precursor del reino de Dios. Moisés porque es el fundador y Jesús porque... Pues quién sabe por qué, pero aquí estamos y mira, está resplandeciente. Entonces Pedro, en su lógica, con los conceptos incompletos, algunos extra bíblicos que habían formado, que Jesús venía corrigiendo acerca del reino de Dios. Entonces eso viene sucediendo y Pedro dice, somos 3, Pedro, Juan, Jacobo, pues yo con Jesús. Hasta mi vida pondré por él. Entonces, o sea, así Pedro, así, ok, somos 3, son 3, entonces vamos a ser enramadas. ¿Qué es lo que Pedro está pensando? Pues la gente va a venir a hacer peregrinación al monte. Van a ver desde lejos, en la noche, esta gloria. Y van a decir, ¿qué es esto? Y van a venir a ver qué. Ahí está Jesús, lleno de luz, gloria, una nube de gloria sobre él. Y Elías y Moisés, ya está completo. O sea, ya, y 3 asistentes, uno para comprar entrada, otro para vender aguas de sabor y así. O sea, ¿qué es lo que está pensando Pedro? Pero no está lejos, por eso Pedro nunca está lejos de nosotros. Su lógica es tan parecida y sus razones y sus motivos son tan parecidos para nosotros que luego nos da pena que Dios nos balconee a través de Pedro. Pero realmente, ¿qué está pensando Pedro? Hagamos 3 enramadas, improvisando. Ya está el reino de Dios, lo que Jesús dijo 6 días antes. Ya está el reino de Dios con poder. Tan. Ajá, Pedro, ¿y ahora? O sea, para ser salvos, para encontrar el reino de Dios, tienen que venir desde lo último de la tierra para ver el rostro de Dios aquí sentado en este monte y ustedes 3 regañando, callando a los niños, interrumpiendo, siendo torpes como son estos hombres, o sea, los hijos del trueno que querían bajar fuego para destruir pueblos de los samaritanos y Pedro que no para de hablar. Entonces, viendo todo eso, o sea, dices, Pedro, pero eso es tu ideal, que vengan desde lo más lejos los que no pueden, que entonces que vengan, o sea, sí, porque dice en Isaías, dice que en sus hombros les van a traer desde lo más lejos de la tierra, sobre sus hombros los van a traer al reino de Dios. Aquí lo leí en Isaías. Eso está hablando de los judíos regresando a su tierra. Pero del último de la tierra vendrán que no son judíos, Pedro. ¿Cómo van a llegar? ¿Cómo van a creer si no han escuchado? ¿Cómo van a escuchar si no se les ha predicado? ¿Cómo van a predicar si no son enviados? Entonces, el plan de Dios para estas cosas y el plan de Pedro era muy diferente. Entonces, viendo así, qué bueno que estamos aquí, vamos a armar esto. Pero lo hacemos. Y nos está mostrando el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, viéndolo así,
¿Qué tal si Jesús nomás dice, Pedro, cállate? Vamos a decir a las abuelitas que apenas pueden y todo, y su ciática y su reuma y todo, que ellas suban el monte. Vamos a ir a un lugar más accesible, ¿no, Pedro? Pero Jesús pudo haber bajado con toda esta gloria. Juan dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En su primera epístola, lo que nuestras manos palparon, vimos con nuestros ojos, o sea, él hablando con Moisés y Elías reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, o sea, queda muy claro. Entonces, pues mira, vente vente Elías, vente Jesús, vamos a Jerusalén. Ahora sí te van a creer. Sanó todos los enfermos del estanque de Betesda, no creyeron. Luego criticamos que dónde estaba la multitud cantando Hosana, Hosana, así, y los otros diciendo crucifícale 8 días después, 6 días después. O sea, ¿dónde está esa multitud que supo que es el Hijo de Dios, que es el Hijo de David, ese rey que viene? O sea, ¿dónde estaban? Bueno, cuando armaron la multitud frente a la casa del gobernador Pilato, no era la multitud que estaba en el día en la entrada triunfal. Lo hicieron, acuérdate, muy temprano lo llevan con Pilato. Entonces tuvieron lo mínimo en el Senado para condenarle a muerte y lo mínimo de multitud, y muchos de ellos les pagaron para decir esto. Crucifícale. Y algunos no estaban de acuerdo, como Nicodemo y José de Arimatea, y estaban en el Senado. Lo hicieron mal, lo hicieron muy chueco, pero siempre le condenaron a muerte, no por una mentira o una falsa acusación, sino por una verdad. ¿Eres el Hijo del Altísimo? Sí. Y me van a llegar en las nubes con gloria y poder. Y cita así el libro de Daniel. Así me van a ver. Entonces Anás y Caifás rascan sus vestidos. O sea, no soportaban ver esto hablar de la resurrección y el juicio eterno porque los saduceos no creían en eso. Entonces Jesús, citando eso con todas las evidencias y poniendo sobre la mesa sus credenciales, y no lo pueden refutar, entonces ha de morir. Y necesitamos ver que en el mundo de hoy no es diferente. O sea, simplemente, ¿qué hacemos para callar a Jesús? Por eso necesitamos poder para ir hasta el último de la tierra con esto, porque el esfuerzo y de común acuerdo es callar esa voz. Pilato y Herodes, que eran enemigos, ese día se hicieron amigos, porque el punto de desacuerdo desaparece frente a Jesús. Pero también para los filipenses el punto de desacuerdo desaparece frente a Jesús. Si hay algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, si tienes los inicios de eso, ya puedes tomar el siguiente paso. Ok, pero no habría sido, pensándolo así, ¿no habría sido mejor que Jesús llegara con toda esa gloria a Jerusalén? Y así en la entrada triunfal, con gloria, y todos haciendo esto y así, ¿quién no se va a postrar delante de él? Nadie. Pero aún así lo iban a tener que crucificar. O sea, viendo lo que Dios está haciendo, el modo de Dios no es imponer su voluntad y no es lograr obediencia o confianza en nosotros a través de muestras de poder y gloria que nos dejen así a todos, así atónitos. Eso no es su modo. O sea, ¿qué es lo que Adán vio cuando abre sus ojos? Por primera vez en Edén. ¡Sústame! Gloria y poder, amén. O sea, ¿qué es lo que Adán vio? ¿Qué es lo que Adán y Eva cuando Dios paseaba con ellos al atardecer en Edén? ¿Qué es lo que ellos veían y escuchaban? ¿Cuál era el trato? Y ves que lo que Dios trae no es como el peso sobre ellos de pues no es irresistible. Dios se hace resistible. Por eso se vació, tomó forma de siervo, se encuentra en el esquema de hombre, entonces se humilla más y se hace obediente más y hasta muerte de cruz. Entonces Dios lo exalta, pero es gloria in profundis lo que nos convence.
¿Cómo es posible? O sea, nos quedamos así. Toda la gente viendo la crucifixión y cuando Él muere, y cortados hasta el corazón. Cuando Pedro en el día de Pentecostés dice, si ustedes lo mataron, no lo podían negar. Y necesita llegar eso a nosotros, y gancho al hígado y que nos doble. Y que digamos, ¿cómo es posible? Eso no tenía que ser. ¿Y por qué tengo yo que ver en eso? Entonces hacemos esto en nuestra pantalla con los 2 dedos y agrandamos la foto de la multitud que hicieron así chuecamente, pero hicieron frente a Pilato. Crucifícalo. Y lo agrandamos y ahí está Jaime. Con su cara distorsionada, sus ojos escupiendo bilis y odio, crucifícalo. Y nos encontramos en la foto y nos mata. Y tenemos que vernos en eso. Porque Pedro lo negó 3 veces y tuvo que verse como lo que él más desprecia, cobarde. Y tuvo que verse como el peor cobarde que sin necesidad traiciona, ni para comer. Entonces todo esto, y cada uno se tuvo que ver en eso. Los hermanos de Jesús se tuvieron que ver como el peor tipo de carnal que puede haber, que en el momento de necesidad de tu hermano no hablaron por él, no pusieron su vida por él, no estaban ni siquiera consolando a María, pues, sino uno que no es de su familia está consolando a María y la lleva a su casa. Jesús ni encomienda a María a ir con los hermanos de Jesús, sino con Juan. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué onda? Y dice, es que mi familia es disfuncional. ¿Alguien aquí no viene de una familia disfuncional? Somos los redimidos. Eso cambia todo. Que tu infancia fue a todo dar, que nunca pasó nada, que nunca hubo frustración, decepción, desengaño, desilusión, nunca hubo una herida. Nunca hubo algo que aplastara tus dedos así y nunca fue de alguien que tenía que amarte y no lo hizo bien. Y la Biblia dice, ni sus hermanos creían en él. Y Judas y Jacobo después fueron mártires. Hay tiempo, metanoia, cambiar tu mente al revés, cambiar tu pensamiento, cambiar tus definiciones y conceptos, decir, Él es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente y ha resucitado, es mi Señor. No me queda otro camino más que Él. Eso es donde voy a estar, eso es con quien voy a estar. Y puestos los ojos en Jesús, voy a correr con paciencia la carrera que tengo por delante. Eso es mi vida, eso es lo que escojo. Y con la ayuda de Dios voy a seguir fiel. Entonces, cuando podemos con esto, ¿sabes qué? Estás libre. Tus adicciones, ¿qué onda? Tu depresión, quedan esas voces como María Magdalena frente a la tumba vacía, desconsolada y hablando con Jesús pensando que es el hortelano y diciendo es que se han llevado a mi Señor. Dime dónde está, yo me encargo. O sea, que ella, ¿cómo lo iba a hacer? No sé, pero es imposible que hayan hecho esta aberración. Yo me encargo. Y le dice su nombre. ¿Y cómo va a escuchar tu cabeza eso? Que ahí estás, en tus momentos. Y dice así, Jaime. Y con tus ojos hinchados y lágrimas y todo eso, y oír tu nombre, cambia todo. Y calla para siempre las voces que estaban aullando a los lejos, diciendo a María Magdalena, venimos de nuevo por ti. Diciéndole a Pedro, tú jamás puedes ser restaurado. Pero ve lo que Dios hizo. Vamos a Isaías 53. Se vació tomando forma de siervo. Y los que servimos aquí en Semilla estamos, sí, es mi Señor, es mi Salvador. Y tomamos también forma de siervo, luego te tratan como siervo. ¡Qué brutos son! Isaías 53,
final de 52, versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Eso habrá pensado Pedro y dice, sí, ya llegó el día. Su gloria, su poder, el reino de Dios viene y aquí está Él. Entonces aquí en este monte está el reino de Dios. Tenemos que ir a traer a la gente, o mejor que nomás vengan cuando se dan cuenta. Yo no me aparto, yo aquí estoy ya estoy en mi tierra prometida, caray. Entonces será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más de la de los hijos de los hombres. Oh, eso no es el prodigio que queríamos en su gloria. Eso es gloria in profundis. Así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán delante de Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz en tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Lo enfatiza. Le veremos más sin atractivo. ¿Verdad que cuesta imaginar que cuando el velo de nuestra carne, el velo del tiempo y espacio se quita y podamos ver a Jesús, el Cordero de Dios, y darnos cuenta? En mi imaginación era más bonito. Pero de cada cicatriz está resplandeciendo gloria, gloria in profundis. Desde cada hoyito de los espinos de su corona. Acuérdate, Dios le dice a Adán, la tierra es maldita por tu causa, Adán, porque hiciste esto. Y solo va a producir por sí mismo, ya no te obedece, tú tienes que rogar a la tierra. Y si esperas que da lo que quiere dar, va a dar abrojos y espinos. Entonces Jesús coronado con espinos. Y entonces le dice a Eva, también te voy a multiplicar, porque eso era tu gloria, Eva. Traer al mundo a otros hechos a mi imagen. Y ahora ya no. Tu gloria es disminuida, como de Adán también disminuida, acortada. Y multiplicaré tu dolor en tus preñeces. Gloria, pero menos. Entonces Jesús, Eva fue tomado del costado de Adán. Entonces un soldado, para asegurar que Jesús estaba muerto, metió la lanza en su costado. ¡Pras! Propiciación para Eva, propiciación para Adán, sus manos y sus pies clavados, porque nuestros pies corren para hacer maldad, dice Romanos 3. Le bofetearon, le arrancaron sus barbas, le aflojaron dientes, porque sepulcro abierto es nuestra garganta. Y dices, y cuando empiezas a ver cómo alguien que no era muy guapo para empezar, era muy ordinario, y cómo lo desfiguran, y cómo quitan todo parecer, y cómo van haciendo esto, y cómo cada cosa lleva una etiqueta con tu nombre, y estás viendo eso, y necesitamos ver eso, porque eso es metanoia. Eso cambia lo que pienso, cambia mis definiciones, sepulta mi autoestima, me deja libre, perdonado, lavado, libre. Y escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pues eso es lo que le toca. Yo no le pedí que sufriera en mi lugar. ¿Por qué Dios me mira tan feo, tan serio? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. No sé tú, pero yo toda la infancia oía estas cosas. La liturgia en donde yo crecí predicaba el evangelio cada 8 días.
Decíamos el credo cada 8 días. Decíamos el Padre Nuestro. Decíamos como era desde el principio y será así por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces justo antes de decir el Padre Nuestro, que esa parte no lo escuchaba mucho de niño, pero porque tú hiciste esto, porque así y por nosotros pecadores y esto y todo para elevarnos y para llevarnos a Dios, por lo cual, y siempre me acordaba con eso, porque entonces mi mamá me daba el codazo y tenía que leer así en el librito el Padre Nuestro, por lo cual confiadamente decimos: Padre Nuestro que está en los cielos. Confiadamente lo decimos por todo esto. Y como niño, o sea, lo decía, se oía bonito y nunca pude ver, nunca vi su gloria, nunca vi el derrame y el derroche de amor y sacrificio, nunca lo vi, nunca entendí nada. ¿Me entiendes? Y llegó un día en que Dios simplemente curó mi ceguera. ¿Entiendes? Y aquí estamos. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así, ¡zas! La lanza, propiciación para Eva, la madre de todos. Coronado de espinas, propiciación para Adán, el padre de todos. Así, bofeteado, así, aflojando dientes, partiendo labios, arrancando sus barbas, abriendo su espalda, todo esto, y llega el momento, o sea, el peor criminal. Dirás, ya, quedó claro, y no termina. ¿Por qué? Porque Él es el castigo de nuestra paz. Y hasta que eso sea logrado, hasta entonces el último azote. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y tú no puedes llevar el tuyo, yo no puedo llevar el mío. ¿Cómo es que Él pudo llevar de todos? Y ves que en las 14 estaciones, en una así, Jesús cae y así todos están recordando. Dices, ay, pero es vana religión. Y dices, sí, pero tú no sabes en cuál estación cae Jesús. Y bueno, ni hubo una Verónica, pero ¿cuándo la Verónica le lava la cara? ¿Meditas en las Escrituras lo suficiente para tener esto grabado en tu corazón y en tu conciencia así? ¿Y por qué me amó? Porque yo no lo haría por nadie. Si así vas a ser de vil pecador, si así vas a ser de asesino y mentiroso, adúltero, idólatra y cuanto más, si así vas a ser y te gusta, muérete tú solo. Yo voy a gastar lo mío en alguien que lo aprecie. Todos nosotros así, ¿sí o no? ¿Cuánto le das al viene? Todo lo que merece. Total, tú puedes estacionar tu carro solo. Entonces, viendo eso y dices, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces, cuando te enojas por la situación de inseguridad, por la corrupción de políticos y cuánta cosa, y te enoja, y dices, ya estoy harto. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ya hubo propiciación por políticos corruptos, por cárteles, sicarios. Ya hubo propiciación. No puedo retener nada, Dios ya lo dio. Y eso nos tritura porque digo, no, pero yo necesito sentirme limpio y para eso necesito ver un mugroso a mi lado que me haga sentir limpio. No, lo que tienes que hacer es poner tus ojos en Jesús y ver su gloria.
buscar el rostro de Dios. Y se dispuso con los impíos su sepultura, ladrón, mas con los ricos fue en su muerte, José de Arimatea, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Nadie aquí puede decir lo mismo. Todo lo que me ha pasado y nunca mentí, nunca exageré, nunca guardé una verdad para dar otra impresión. Yo nunca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Otra vez, gloria in profundis. ¿Verdad? Cuando hablamos de lo que vieron en el monte, dices, ¡ay, qué bonito! ¡Qué maravilloso! Pero cuando vemos esto, nos arrastra, nos cautiva. Y Dios lo sabe. Y todos nosotros en algún momento en nuestra vida sentimos que ya tocamos fondo, que de esto ya no me repongo, de esto ya no sobrevivo. O sea, aquí ya terminó todo, o sea, ya no puedo. Todos. Y cuando tocas fondo encuentras un par de huellas que Jesús ya llegó, ya tocó fondo. En tu fondo, no en mi fondo, en tu fondo ya lo tocó, ya fue hasta lo más profundo. Y necesitamos ver eso y decir, ok. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Mira, si Jesús se para, pues primero nos postramos sobre nuestras caras aquí en el piso. Pero si Jesús se presentara entre nosotros, ¿qué es lo que vería? El fruto de la aflicción de su alma. Pero entonces cuando estás batallando con adicción, cuando estás batallando con tentación, con depresión, con dudas y todo eso, ve otra vez, piensa en esto. Somos el fruto de la aflicción de su alma. Dios le oyó, dice en Hebreos 5, fue escuchado por su clamor y todo, y aprendió obediencia por sus padecimientos. Entonces lo vivió como ser humano, vivió la obediencia que yo no puedo vivir porque me rajo, porque no soporto, porque soy flojo, porque soy vanidoso. Pero él vivió mi obediencia y vivió mi castigo y vivió todo esto. Entonces con esto puedo decir, heme aquí, Señor Jesús, soy el fruto de la aflicción de tu alma. ¿Estás contento? Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Estás satisfecho, Jesús? Aquí estoy. ¿O puedo ser diferente y quedarás más satisfecho? Y lo que cambia mi vida, lo que cambia tu vida es cuando ves esto y dices, ok, esta es la aflicción de su alma. ¿Qué puedo hacer yo? Ya soy salvo, ya soy perdonado, ya soy lavado, ya mi nombre está inscrito en el libro de vida del Cordero. Sí, pero ¿qué puedo hacer yo diferente? Y que Él quede con mayor satisfacción por su aflicción. Que cuando vea yo las cicatrices en sus manos, todo por mí, que yo pueda decir, ¿dónde estará mi gratitud? ¿Dónde está el enorme tazón de pétalos de gardenia que yo llevaría ante Jesús? Olor fragante. ¿Dónde está? Entonces ve haciendo en tu vida eso. Eso lo hago, eso es nada más, es una canción más que arranco de mi pecho. Ahí te va. Eres el amor de mi vida. Eres mi rey. Eres el que más me ama. Me rescataste. Me diste canto. Abriste mis ojos. Tu voz llenó mi pecho. Ahí te va. Entonces ya es extra. No gano nada por hacerlo. Pero el verdadero amor
la verdadera confianza en amor. No necesitas ganar nada, simplemente lo haces porque ahí te va. Extra, exceso. Gloria in profundis, ahora sí, gloria en las alturas. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Otra vez y 1000 veces más, Señor, gracias por Jesús, a quien enviaste. Gracias por el Cordero de Dios. Gracias por la sangre que fue derramada. Gracias por el propiciatorio con las marcas y las manchas que a nosotros nos dejaron limpios. Gracias, Señor, por el camino nuevo y vivo que abrió Jesús a través del velo, esto es de la carne. Gracias, Señor, por el lugar santísimo que ya tenemos acceso. Gracias, Jesús, por querer ser el Hijo, obediente hasta la muerte. Gracias por ver a cada uno de nosotros. Gracias por poder pronunciar nuestro nombre de cada uno cuando sea el momento. Gracias por la promesa de vida eterna, el perdón de pecados, Señor. Gracias por el gozo que pones en nuestro corazón de repente, a veces sin razón. A veces se siente que está fuera del lugar, pero pones gozo. Gracias por tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, por tu mano, por tu diestra con nosotros, Señor. Gracias sobre todo por tu amor, que no debías nada a tu creación. Y mejor pudiste cerrar el frasco y dejarnos ahogar solitos. Cuando nos vemos y miramos alrededor y vemos la obra de tu gracia, la obra de tu salvación en nosotros, nos quedamos maravillados, pero no dejamos de ser monos, simios. No dejamos de ser un animal. No nos debías nada para poder llamarnos tus hijos, Señor. Nos quedamos así anonadados y sin palabras cuando vemos que con el deseo que fuéramos tus hijos, hiciste todo. Y no hay palabras, Señor. Te damos gracias. Suena muy breve decirlo, pero gracias. Abre nuestros ojos más de esto y háblanos más de estas cosas. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.